Como recién graduado de bachillerato ya no eres necesario. Vete a casa después de borrar toda la información. Lo peor fue el nuevo jefe, que trataba a su personal como marionetas para cumplir sus cuotas, y se enorgullecía de haberse graduado en una universidad de prestigio. Me obligó a ayudarle en una transacción de 10 millones de euros. Me dijo que borrara todos mis datos después de que de alguna manera yo consiguiera cerrar el acuerdo para que él pudiera llevarse todo el mérito. Nadie va a creer que un recién graduado de bachillerato como tú haya participado en un contrato tan importante. Cállate y sigue mis instrucciones. Al final borré toda la información asociada al contrato. Él no tenía ni idea de cómo esa decisión acabaría volviéndose en su contra. Mi nombre es Juan García. Tuve una infancia difícil, pero actualmente trabajo en el departamento de ventas de una empresa normal y corriente. Mi padre falleció de una enfermedad antes de que yo entrara en la escuela primaria. Fui criado únicamente por mi madre. Ella solía ser muy alegre, pero el cansancio finalmente pudo con ella. Una vez se desmayó por agotamiento justo antes de que yo empezara el instituto. La matrícula era un problema, pero más que nada quería compensar todo lo que mi madre había hecho por mí, incluso si eso significaba sacrificar su propia salud. A la luz de esto, decidí trabajar en lugar de ir a la universidad. Sin embargo, para un adolescente como yo, no había muchos empleos disponibles. Como no podía ponerme exquisito, hacía lo que podía, como dirigir el tráfico o repartir periódicos. Trabajé en obras de construcción durante un largo periodo. El trabajo físico era duro, y al principio luchaba a diario con el dolor muscular. Sin embargo, fue una experiencia maravillosa, porque aprendí mucho trabajando duro y sudando, así como conectando con numerosas personas. Creía que podría trabajar allí indefinidamente, pero me lesioné la pierna en un accidente. Mi vida diaria no se vio afectada, pero ya no podía realizar trabajos pesados. Empecé a buscar una carrera a los 19 años, y actualmente trabajo en la misma empresa. Tengo 40 años. Es una empresa muy acogedora y llevo más de 20 años aquí. A estas alturas normalmente debería estar en un puesto respetable. Sin embargo, sigo siendo un empleado raso, y hay una razón para ello. La razón es mi madre. Se ha recuperado en gran medida, y se ve mucho mejor que cuando se derrumbó durante mis años de instituto, pero su salud no ha vuelto a ser la que era. Incluso hacer las tareas domésticas más sencillas la agota. Sigo viviendo en casa y cuidando de ella porque no puedo dejarla sola. Me pagarían más si aceptara un puesto superior, pero también tendría que trabajar más horas. Al final rechazo los ascensos porque temo perder tiempo con mi madre. El director de la empresa conoce mi situación familiar. Me aseguró que puedo ser ascendido en cualquier momento, pero dudo que tenga la oportunidad de hacerlo pronto. Además, creo que los estudiantes que se han esforzado en la universidad deberían tener más oportunidades de ascenso que alguien como yo, que solo tiene el bachillerato. Cedí gustosamente las oportunidades a mis compañeros más jóvenes. Como resultado, soy el único de mis compañeros que sigue en un puesto de empleado raso. A pesar de todo, disfrutaba de las ventas, y como me compensaban por mi trabajo, mi sueldo era adecuado. Como mi supervisor directo, el jefe de departamento, conocía mi situación, podía vivir cómodamente sin un puesto superior. Estaba tranquilo. Pero mi vida se vio trastocada por un gran cambio. El amable jefe tuvo que dejar la empresa por motivos familiares y asignaron a un nuevo gerente de otra sucursal. Se llamaba Álvaro Morales. Llevaba gafas gruesas y era de complexión delgada. Parecía el típico académico y era 5 años más joven que yo, con 35. Mi nombre es Álvaro Morales y seré su nuevo jefe. Estoy deseando trabajar con ustedes. Encantado de conocerle, respondí. Desde el primer saludo, Álvaro no dejó de mirarme con curiosidad. Juan, ¿cuántos años tienes? Cumplo 40 este año. ¿Pasa algo? Solo quería saber a qué nivel están mis subordinados. No podía creer que pensara que podía juzgar el nivel de alguien por su edad.
Álvaro debió de leerme el pensamiento porque sonrió con suficiencia. Ser un simple empleado a tu edad debe significar que eres bastante incompetente. Normalmente ya tendrías algún tipo de puesto. Tus compañeros no han sido ascendidos ya. Sí, mis compañeros han recibido todos un puesto, pero ese comentario es bastante duro, ¿no crees? Oh, lo siento. Debe de doler cuando la verdad da en el clavo. ¿Eh? A medida que envejeces, tu tolerancia también disminuye, así que ten cuidado. Álvaro no mostró ningún remordimiento e incluso sonrió más ampliamente. Ajustándose sus gafas que no le sentaban bien, continuó. Lo siento, pero soy de la élite de una universidad de prestigio, así que no puedo entender los sentimientos de alguien como tú. ¿A qué universidad fuiste? Si me dices tu nota media, ajustaré el nivel de la conversación. No fui a la universidad, solo tengo el título de bachillerato. Ah, eso lo explica todo. Con razón, eres un empleado de bajo nivel. Se rió con desdén y se dio la vuelta como si hubiera perdido el interés en mí. Luego agitó la mano como si espantara un insecto. Soy de la élite a diferencia de ti. Solo intenta no arrastrarme contigo. No sé qué puedes hacer, pero si eres incompetente te cortaré el paso sin piedad. Usted no tiene esa autoridad. Por favor, no diga cosas tan terribles. No pude evitar responder, pero Álvaro permaneció completamente indiferente. Es cierto, no tengo la autoridad para despedir empleados, pero todo el mundo tiene derecho a sacar la basura, ¿verdad? Es lo mismo. Con eso, Álvaro me dio la espalda. La idea de tener que trabajar bajo las órdenes de alguien así desde el primer día me revolvió el estómago y la ansiedad que sentí en ese momento resultó ser demasiado precisa. Nuestras cuotas de ventas las establece el gerente basándose en el rendimiento anterior. Así que ahora Álvaro las fijaría. Y las cuotas eran brutalmente altas. A todos se nos asignaron cuotas basadas en nuestro rendimiento durante la temporada alta, dejándonos a todos desesperados. Como era la época más floja del año, incluso las cuotas más pequeñas eran un desafío, pero Álvaro ignoró eso y estableció objetivos imposibles. Si sois profesionales, deberíais cumplir vuestras cuotas. Hay muchas maneras. Pensad por vosotros mismos y actuad. Álvaro se negó a escucharnos haciendo que todo el departamento de ventas se rindiera. No importa el nivel de la cuota, si no la cumples, no recibes tu comisión. Solo con mi sueldo base no podía cubrir los gastos de manutención de mi madre y míos. Así que decidí enfrentarme a la cuota imposible. Otros empezaron a hacer horas extra, porque era imposible cumplir las cuotas en el horario habitual. Nuestro departamento, que solía empezar a recoger a la hora de salida, ahora tenía las luces encendidas hasta que pasaba el último metro por culpa de Álvaro. Me di cuenta de que mi enfoque habitual ya no sería suficiente. Sin embargo, como no podía hacer horas extra por mi madre, renuncié a todos mis descansos, incluido el almuerzo, para mantenerme al día con las ventas. Incluso cuando tenía sed o sudaba profusamente, no me tomaba un respiro. Era una forma dura de exigirme a mí mismo. Mi vieja lesión en la pierna me dolía, pero no me detuve. Gracias a eso, de alguna manera, cumplí la ridículamente dura cuota. La mayoría de los demás no lo hicieron, y la moral del departamento se desplomó. Al ver los resultados, Álvaro seguramente reconsideraría las cuotas. Todos lo esperaban, pero esa esperanza fue ingenua. En lugar de atacar a los empleados que no cumplieron sus objetivos, Álvaro dirigió su hostilidad hacia mí, el que sí lo hizo. Debes de pensar que eres la gran cosa solo porque cumpliste tu cuota. Ni siquiera hiciste horas extra. Haces trampas, los que solo tienen el bachillerato siempre se sacan algún truco de la manga. Pero todos en el departamento me defendieron de sus acusaciones. Álvaro no lo sabía, pero yo tenía un historial probado de contribución a la empresa como vendedor. Todos los que habían visto mi trabajo avalaban mi rendimiento. Sin embargo, Álvaro no quería oír eso. Solo quería ver sufrir a alguien con una educación inferior a la suya. Así que, cuantas más personas me defendían, más se molestaba. Ya veo, debes de ser alguien realmente especial. No te importará que aumente tu cuota. Espero mucho de ti.
Espere, ya estoy al límite con la cuota actual. No puedo con más. ¿Qué pones excusas o dices que puedes hacer trampas 2 meses seguidos? Álvaro, que ya había decidido que yo era un incompetente, no escuchó mis protestas. Mi cuota aumentó y la de los demás siguió siendo igual de dura. Nadie tenía ya energía ni para quejarse. No puedo más con esto, pero tengo que seguir por el bien de mi madre. Acorralado. Sentí el mismo impulso de trabajar duro que cuando me gradué del instituto. Solo quería ganar lo suficiente para cubrir nuestros gastos. Esa era mi única motivación. Como no podía hacer horas extra, empecé a llegar al trabajo temprano por la mañana. Salía de casa cuando empezaba a funcionar el primer tren, terminando la limpieza y la colada en mitad de la noche. Este método de reducir drásticamente mis horas de sueño no era sostenible. Sintiendo que no podría aguantar hasta fin de mes, milagrosamente cumplí la cuota imposible en unos 20 días. No puedo más con esto. Voy a derrumbarme. Tengo que detener la locura del gerente. A estas alturas no era el único en el departamento con mal aspecto. Como el mayor del grupo, decidí negociar directamente con Álvaro sobre las futuras cuotas. Pero cuando me acerqué a él, tenía una expresión inusualmente preocupada. Cuando le pregunté qué pasaba, Álvaro, molesto, abrió la boca. Estoy atascado con un negocio. No interfieras en mi trabajo, tú que solo tienes el bachillerato. El aire de confianza habitual había desaparecido y tamborileaba los dedos sobre el escritorio chasqueando la lengua. Todos conocíamos las cuotas de los demás y francamente la de Álvaro no era tan difícil. Era aproximadamente 2/3 de la mía, pero este mes ni siquiera había llegado a eso. Estaba entrando en pánico, temiendo perder contra mí un simple graduado de bachillerato. ¿Puedo preguntar de qué acuerdo se trata? Es con la Corporación Romero. No es que decírtelo vaya a solucionar nada. Cuando mencionó la Corporación Romero, pensé en su presidente Miguel Romero. Miguel es un poco mayor que yo, de unos 45 años. Heredó una empresa que su padre construyó, y ahora es el presidente. Es una figura musculosa e imponente, con un rostro severo que puede helarte la sangre cuando te mira fijamente. Su empresa es un cliente valioso para nosotros, que regularmente nos trae grandes contratos que parecen increíbles. Eché un vistazo a los documentos que Álvaro tenía en sus manos y me quedé sin palabras. 1 millón de euros. Y me siento, así es. Es el tipo de trabajo adecuado para alguien de la élite como yo. Pero ese presidente es difícil de tratar. Solo vive de la reputación de sus padres. Tenía una expresión que sugería que no era muy brillante. Claramente frustrado por las dificultades en las negociaciones, Álvaro empezó a hablar mal de Miguel. Conociendo bien a Miguel por haber gestionado muchos tratos con él, no me gustaron los comentarios de Álvaro. Intenté cambiar de tema y solté. Si es con Miguel, tal vez pueda ayudar. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y puede que me escuche. ¿Qué crees que te dejaré ayudarme? Bueno, quizás la gente de baja estofa como vosotros dos se lleve bien. ¿Puedes ayudar? En lugar de agradecérmelo, Álvaro me dio órdenes con su habitual tono condescendiente. A menos de 1 hora para el final de la jornada, me tiró una montaña de papeles. Recopila esto en documentos para la reunión de mañana. Puedes irte cuando termines. No puedo terminar tanto trabajo. Lo completaré para mañana por la mañana. ¿Puede ampliar el plazo? Entonces, haz horas extra. Siempre estás holgazaneando y yéndote a casa temprano. Es bastante atrevido para alguien sin estudios esperar salir a su hora. Intenté discutir, pero Álvaro me ignoró y se fue a una pausa para fumar. Era imposible para mí terminar esa cantidad de trabajo a tiempo. Por primera vez, hice horas extra ese día. Llamé a mi madre para avisarle, y ella me tranquilizó, pero yo seguía muy preocupado. Después de preparar los documentos, acompañé a Álvaro a la reunión. Mientras Álvaro tenía dificultades, yo tomé las riendas de las negociaciones y aseguré el acuerdo de 1 millón de euros. Miguel, que había estado impasible con Álvaro, sonrió ampliamente al hablar conmigo. Si insistes, firmaré el contrato. Va a ser un no parar, pero cuento contigo.
Gracias, haremos todo lo posible. Nos dimos la mano y Álvaro intentó unirse, pero Miguel solo le dedicó una sonrisa forzada y no le estrechó la mano. En cambio, Miguel se volvió hacia mí con una mirada de disculpa. Podemos gestionar este contrato a través de ti, Juan. Es más fácil comunicarse contigo que con Álvaro. ¿Qué quiere decir si tiene alguna queja sobre mí? Dígalo. No es una queja. Simplemente es más fácil tratar con Juan porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Álvaro asintió a regañadientes, dándose cuenta de que rechazar la petición de Miguel significaba perder el trato. Las negociaciones concluyeron con el acuerdo de que yo sería el contacto principal. De vuelta en la oficina preparé el informe y le pedí a Álvaro que lo revisara. Cuando varias personas están involucradas en un trato, tenemos que escribir un informe y presentarlo como un esfuerzo conjunto, ya que afecta a las cuotas de todos. Entonces, Álvaro dijo algo indignante. Este trato fue solo para tu formación. El mérito es solo mío. ¿De qué está hablando? Yo preparé los documentos y me encargué de la mayor parte de las negociaciones. Agradece que te haya utilizado, idiota. Álvaro entonces rompió mi informe. Ya no eres necesario graduado de bachillerato. Borra todos los datos primero y vete a casa. No pude contener más mi ira. Habla en serio, se arrepentirá de esto. Nadie creerá que un simple graduado como tú tuvo algo que ver con un trato tan grande. Cállate y haz lo que te digo. ¿Entendido? Hice lo que me pidió. Borré todos los datos relacionados con el trato. Álvaro sonrió satisfecho sin saber que sus acciones estaban cavando su propia tumba. Estaba demasiado exasperado para discutir más. ¿Alguna queja más? Entonces mañana me tomo un día de asuntos propios, así que por favor no me contactes si surge algo. Claro, alguien tan inútil como tú puede desaparecer para siempre si quiere. Ahora lárgate de aquí. La mente de Álvaro estaba únicamente centrada en la emoción de cerrar un trato de 1.000.000 de euros. No tenía ni idea de que su caída era inminente. A la mañana siguiente me estaba preparando para salir con mi madre. Era su cumpleaños. Me había tomado el día libre para que pudiéramos ir a dar un paseo en coche. Justo cuando estábamos a punto de salir, sonó mi teléfono. Tenía la intención de devolver la llamada más tarde, pero el incesante timbre me obligó a contestar. Hola, soy Álvaro. ¿Qué demonios haces por ahí de paseo cuando la empresa está en crisis? ¿Qué le dije que me tomaba un día de asuntos propios? Y a mí, ¿qué me importa? Miguel está furioso por tu culpa. Justo el día anterior, la reunión había ido muy bien. No podía entender por qué Miguel estaría enfadado conmigo. No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? Borraste los datos. ¿Recuerdas? Había un correo electrónico no leído de Miguel ahí. Lo sabías, ¿verdad? Al parecer, después de nuestro trato, Miguel me había enviado un correo electrónico confidencial. Pero como Álvaro me presionó para que lo borrara todo, nunca lo vi. No lo sabía. No me dio tiempo a comprobarlo. Pues pídele que lo reenvíe. Si eso fuera posible, no te estaría llamando. Ese maldito presidente insiste en enviártelo solo a ti. Es un callejón sin salida. Miguel, de hecho, había centrado toda la comunicación en mí durante nuestro trato. Tenía buen ojo para la gente, probablemente viendo a través de la naturaleza condescendiente de Álvaro. Si alguien tiene la culpa, es usted por no transferirme correctamente los datos importantes. Esto podría causar grandes pérdidas a la empresa. ¿Le parece bien causar problemas a tanta gente? Su argumento egoísta era exasperante. Sin embargo, sabía que ser terco ahora solo perjudicaría a otros. Además, el presidente de la empresa y Miguel siempre habían sido buenos conmigo, y no quería que mis compañeros sufrieran. Después de deliberar, decidí ir a la oficina. Le expliqué la situación a mi madre, que había estado esperando con ilusión nuestra salida. Parecía un poco triste, pero rápidamente sonrió. Llamaré a tu tío y le avisaré. Siento cancelar el paseo, pero él te hará compañía. Mi tío es el hermano de mi madre que vive cerca. Me sentía mal por cancelar nuestros planes de ir a dar un paseo en coche, pero le expliqué todo y corrí a la oficina. Jadeando llegué
y encontré a Álvaro de pie con la cara roja junto a mi escritorio. Llegas tarde. No te das cuenta del problema que estás causando. Ignorando la presencia de otros empleados, Álvaro me arrastró a la oficina de Miguel. Tan pronto como llegamos a la Corporación Romero, nos llevaron a la oficina del director general. Miguel estaba esperando con aspecto disgustado y el ceño fruncido. Confié en ti y firmé un gran contrato y borraste información confidencial sin comprobarla. Lo siento terriblemente. Fue mi culpa por no verificarlo. Me quedé impresionado pensando que Álvaro finalmente estaba asumiendo sus errores, pero continuó con la cabeza aún gacha. Le advertí verbalmente a Juan que revisara sus correos electrónicos. Sin embargo, me ignoró y lo borró todo de inmediato. ¿De qué está hablando? No pude evitar intervenir ante la repentina invención. Ignorándome, Álvaro continuó. Además, no informó de la eliminación hasta que Miguel nos contactó. Por eso nuestra respuesta se retrasó. La actuación de Álvaro era tan convincente que me quedé sin palabras. Estaba tratando de echarme toda la culpa. Y Miguel parecía ligeramente desconcertado. De acuerdo, entiendo lo que dice, pero me cuesta creer que Juan hiciera algo así. Siempre ha sido increíblemente diligente en nuestros tratos. Probablemente es porque no le caigo bien, y lo hizo por despecho. Como su superior, tuve que guiarlo, pero puede que se resintiera por ello. No creo que Juan sea tan mezquino. Miguel se volvió hacia mí frunciendo el ceño. Álvaro dice esto, pero ¿cuál es la verdadera historia? Álvaro quería llevarse todo el mérito del trato. Me obligó a borrar los datos relacionados con la negociación, lo que incluía su correo electrónico. No tuve tiempo de comprobarlo. Te lo estás inventando. No tienes vergüenza. Con las historias contradictorias, Miguel solo pudo suspirar profundamente, su ceño se acentuó. Por cierto, Juan, ¿no se suponía que hoy tenías el día libre? ¿Has venido solo por esto? Sí tenía planes con mi madre, pero no podía dejar las cosas así. Álvaro abrió los ojos como platos, claramente sorprendido por mi respuesta. Eso sugería una conexión cercana con Miguel. Dado que solo conocía nuestro comportamiento durante la negociación, su reacción era comprensible. Juan, ¿por qué tienes tanta confianza con Miguel? Es el director general de una gran empresa. Antes de que pudiera responder, Miguel habló. Juan y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Cuando yo era un poco rebelde, trabajamos juntos en una fábrica. Eso fue hace más de 20 años, así que es una historia bastante antigua ya. Nos habíamos conocido en una obra en la que trabajé antes de entrar en esta empresa. En ese momento, Miguel era reacio a hacerse cargo del negocio familiar. Abrumado por las expectativas de sus padres, se escapó y vivió por su cuenta. Nos unieron nuestras luchas compartidas y nos hicimos amigos íntimos a pesar de la diferencia de edad. Pero esos buenos tiempos llegaron a su fin. Pensar en ello hizo que mi vieja lesión me doliera. Hubo un accidente en la obra en el que se cayó una carga y casi me pilla. Juan me salvó, dijo Miguel. Me sentí un poco avergonzado por la explicación de Miguel. Todavía recuerdo ese día claramente. Por algún milagro ambos salimos ilesos, pero la carga cayó sobre mi pierna. Esa lesión me hizo dejar la obra y entrar en mi empresa actual. También impulsó a Miguel a volver a casa y hacerse cargo del negocio familiar. Por eso sigue siendo mi mejor amigo y mi salvavidas, dijo Miguel. Te dije desde el principio que quería gestionar este trato con Juan. Miguel no estaba interesado en negociar con Álvaro desde el principio. No lo mencionó porque sabía que Álvaro no escucharía, pero esta vez actuó de forma muy egoísta. No puedes excluirlo de futuros tratos y trabajar conmigo en su lugar. Entiendo su preocupación por este incidente. Sin embargo, ambos cuentan historias diferentes. Reenviaré el correo electrónico y tendré más cuidado la próxima vez para evitar más problemas. Seguiré trabajando con Juan. Ya no te necesitamos para esto. Las palabras de Miguel hicieron que Álvaro apretara los dientes con frustración. Entonces, de la nada dijo: me encantaría hacer eso, pero nuestro director general ya está tramitando el despido de Juan. Pronto estará fuera de la empresa. ¿Es eso cierto?
La reacción inesperada de Miguel hizo que Álvaro se enderezara. Esto también era nuevo para mí, y probablemente una mentira que enfadó a Miguel. Rápidamente hizo una llamada. Hola, soy Miguel de la Corporación Romero. Siento molestarte en tu día libre, pero ¿puedo hablar un momento contigo? Mientras Miguel estaba al teléfono, Álvaro me susurró. ¿A quién está llamando? Creo que está llamando a nuestro director general. Tienen una buena relación. ¡Qué imposible! Álvaro estaba visiblemente alterado. Estaba claro que su afirmación anterior era una mentira. Miguel terminó su llamada y se sentó pesadamente en el sofá con aspecto furioso. El director general está cerca y ha dicho que vendrá. Esperadle aquí los dos. Yo tengo otra reunión. Necesito irme pronto. Espera aquí. Dominado por Miguel Álvaro, no pudo discutir y se quedó helado hasta que llegó el director. En 10 minutos, el director llegó. Siento haberos hecho esperar. Soy David García, el director general. Estaba pasando el día con mi familia, así que espero que no os importe que nos acompañen. Vestido con ropa informal, el director apareció con una mujer mayor en silla de ruedas. En absoluto, está bien. Gracias por venir en su día libre. Mientras Miguel y yo expresábamos nuestra sincera gratitud, Álvaro miraba con incredulidad la extraña escena. Ser llamado en un día libre y traer a un familiar en silla de ruedas era ciertamente sorprendente. David es tu mujer. No es mi hermana. Teníamos planes hoy, pero surgió algo urgente. Estábamos esperando cerca, pero no esperaba tanto retraso. El director me dedicó una sonrisa juguetona. Le devolví la sonrisa y asentí levemente. ¿Qué está pasando? ¿También conoces al director? David es mi tío, y la mujer en la silla de ruedas es mi madre. Habíamos planeado ir a dar un paseo en coche hoy. Le había pedido a David, mi tío y director general, que cuidara de mi madre con poca antelación. Él sabía todo sobre su estado. Por eso, aunque había rechazado ascensos, muchas veces siempre respetó mi decisión. Es raro encontrar una empresa con un sueldo tan bueno y la posibilidad de salir a tu hora. No podía estar más agradecido al director. Entonces, Miguel, ¿de qué querías hablar conmigo? Bueno, Álvaro me dijo que estabas planeando despedir a Juan. ¿Es eso cierto? Yo despedir a Juan, eso es ridículo. El director miró fijamente a Álvaro y respondió en voz baja. Álvaro, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué usaste mi nombre sin permiso? Bueno, Álvaro empezó a sudar profusamente, su rostro palideció. La cosa es que este trato es de 1.000.000 de euros. Es demasiado para alguien como él sin credenciales. A pesar de conocer sus limitaciones, se negó a hacerse a un lado, así que puede que me inventara una pequeña historia por el bien de la empresa. Ya veo. Así que actuaste por tu cuenta sin saber nada. El director miró fríamente a Álvaro, que se encogía bajo su mirada. Juan puede que solo tenga el bachillerato, pero su experiencia es impresionante. Ha trabajado en varios campos, es diligente y tiene muchas cualificaciones. También revisé tu currículum e incluso sobre el papel, él es más capaz que tú. Eso no puede ser verdad. Yo me gradué en una universidad de prestigio. Obviamente soy el mejor. Álvaro alzó la voz con el orgullo herido. Al ver esto, el director continuó. Juan ha ascendido a base de trabajo duro y se mantiene humilde. Esa es una cualidad admirable en cualquier profesional. La evaluación no es algo que uno se hace a sí mismo, sino cómo te ven los demás. ¿No estás de acuerdo? El director interrogó a Álvaro, que solo podía abrir y cerrar la boca en silencio. Mentir para hundir a un colega, usar la educación como arma. ¿Cómo esperabas que te respetaran? David tiene razón. La gente como tú, Álvaro, pierde su lugar cuando pierde la confianza. Este incidente es demasiado grave, así que será investigado a fondo. Prepárate. Acorralado por los dos directores, Álvaro solo pudo asentir. Más tarde, la vigilancia de la empresa y los testimonios de los empleados revelaron el comportamiento represivo de Álvaro y sus cuotas irrazonables, lo que llevó a su degradación. Se nombró a otra persona como gerente y con cuotas más estables,
la moral del departamento de ventas mejoró. Si las cosas hubieran seguido como estaban, es probable que algunos empleados se hubieran marchado. Álvaro fue degradado a empleado raso con una reducción de sueldo y estaba visiblemente abatido. Ahora luchaba por cumplir sus propias cuotas, a pesar de haber presumido anteriormente de sus capacidades. Mientras tanto, mi contrato con Miguel progresaba sin problema. Reprogramé mi día libre y planeé otro viaje con mi madre. El trabajo con Miguel terminará pronto, así que iremos después de eso. El trato del 1.000.000 euros trajo una comisión significativa. Estaba emocionado por compensar el haberme perdido el cumpleaños de mi madre con un viaje de lujo. Álvaro, mientras tanto, me observaba con resentimiento desde la distancia. Mientras yo era elogiado por la empresa Álvaro, ni siquiera podía cumplir sus cuotas. Su orgullo estaba destrozado. Recurrió a medidas drásticas. Mientras preparaba unos documentos importantes para Miguel, los guardé en un cajón con llave y fui al baño. Cuando volví, encontré el cajón abierto de par en par. Mirando a mi alrededor, vi a Álvaro junto a la destructora de papel, riéndose mientras destruía los documentos. Esto arruinará el trato. No es justo que yo sea el único que sufre. Un graduado de bachillerato como tú debería estar siempre por debajo de mí. Ver a Álvaro actuar de forma tan irracional me asustó, así que llamé a seguridad para que se lo llevaran. Como los documentos tenían copia de seguridad, pudimos restaurarlos fácilmente y el daño fue mínimo. Pero no podíamos pasar por alto este incidente. Lo informé al director general y se decidió despedir a Álvaro. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Esperaba que cambiara, pero parece que algunas personas nunca aprenden, dijo el director. Estaba demasiado seguro de sus credenciales para ver sus errores. Creo que seguirá así mientras no se dé cuenta por sí mismo. La larga batalla con Álvaro finalmente llegó a su fin. Me prometí a mí mismo no convertirme nunca en un adulto arrogante como él. Más tarde se ordenó a Álvaro pagar 30.000 euros en daños y perjuicios a la empresa por casi causar pérdidas y por destruir propiedad de la oficina. También le reclamé 20.000 euros por el estrés emocional y la manipulación de mis documentos. Álvaro se resistió, pero el abogado que Miguel me presentó era excelente, y logramos llegar a un acuerdo con todos los términos a mi favor. Álvaro, que una vez se jactó de su prestigiosa educación, no pudo encontrar otro trabajo y terminó trabajando a tiempo parcial en una tienda de barrio. A veces lo veo en la caja de camino a la oficina. A menudo parece que el estudiante que trabaja a tiempo parcial le está regañando y se le ve bastante disminuido. Yo mismo trabajé en una tienda de barrio, así que sé que hay mucho que aprender allí. Estoy seguro de que podría encontrar algo nuevo si tuviera una actitud positiva, pero si Álvaro se dará cuenta de eso, no lo sé. En cuanto a mí, logré preparar los documentos a tiempo y cerré con éxito el trato del 1.000.000 euros. El rendimiento de la empresa mejoró y empezamos a conseguir tratos más importantes. Otros empleados también lograron buenos resultados haciendo que el departamento de ventas fuera más dinámico. Siempre aprecio estar en un entorno donde todos se empujan mutuamente para superarse. Ahora que tengo algo de tiempo libre, por fin puedo llevar a mi madre de viaje. Estos días estoy discutiendo con ella qué recuerdos traer para David y Miguel mientras hojeamos juntos revistas de viajes.